Se me puso la piel de gallina. Hay momentos en los que algo nos atraviesa. Una canción, una imagen, una palabra dicha justo a tiempo. Y sin entender por qué, la piel se nos eriza. No lo elegimos, no lo pensamos, solo ocurre. Hoy te voy a contar por qué nuestra piel reacciona ante la emoción que nos produce el arte y cómo ese escalofrío revela una muy profunda y antigua conexión entre el cuerpo, la mente y tal vez el alma. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina cuando una obra artística nos estremece? Bloque 1. Ese segundo eterno. ¿Sabías que ese escalofrío tiene un nombre? Se llama frisson, una palabra francesa que significa temblor o estremecimiento súbito. Sí, si tiene nombre en francés, seguro es emocionante, glamoroso y artístico. Ya en 2001, un equipo de la Universidad McGill analizó con resonancia magnética qué ocurre en el cerebro cuando una persona siente frisson al escuchar música. Descubrieron que se activan simultáneamente el sistema límbico, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Es decir, emoción, placer y expectativa, todo junto, liberando dopamina, la misma sustancia que aparece ante el amor, la comida o la risa. Y obvio, me dirás, ¿qué otra cosa podría pasar escuchando Bach, Mozart o Bad Bunny? Pero con esto te caes para atrás. Una década después, otro equipo de McGill y la Universidad del Sur de California descubrieron que la dopamina en realidad se libera segundos antes del clima musical. O sea, el cerebro se anticipa al placer como si presintiera la belleza que está por manifestarse. El cerebro anticipa el placer y el cuerpo lo confirma con un estremecimiento. Bloque 2. Del instinto a la emoción. Desde ya, esa corriente eléctrica que eriza la piel no es algo de la vida moderna. Tiene raíces ancestrales. Más ancestrales. No, más. Más. Se remonta a 200 millones de años junto a los primeros mamíferos peludos. El erizamiento del vello comenzó como una reacción de defensa. Cuando un animal se asusta o se excita, su cuerpo activa los músculos erectores del pelo para parecer más grande. Más grande para intimidar a un depredador y también más grande para imponerse frente a otros animales en contextos de competencia. Sí, básicamente con los pelos parados pareces más fuerte. Pero como desarrolló Jaak Panksepp en 1998 y más tarde retomó Lauri Nummema en 2014, los antiguos núcleos del sistema límbico, especialmente la amígdala y el hipotálamo, encargados históricamente de las respuestas al miedo y al placer, son los mismos que hoy se activan ante emociones estéticas intensas o la contemplación de belleza. El cerebro humano recicló un circuito ancestral de defensa para procesar experiencias de asombro, empatía y arte. El erizamiento dejó de ser una armadura. Se volvió un lenguaje. Es el cuerpo diciendo, mucho antes que lo entienda la mente, esto realmente me importa. Bloque 3. La caricia invisible. Como todos sabemos, no solo el arte provoca frisón. También una caricia, un roce leve o incluso una mirada pueden erizar la piel. Lo que para nosotros es ternura, para el cuerpo es electricidad organizada. Ojo, no es que te vas a quedar electrocutado con una caricia, salvo que quieras acariciar una tostadora eléctrica enchufada. En 2010, el neurocientífico Hakan Olausson descubrió unas fibras nerviosas especiales en la piel, las fibras C-táctiles. No transmiten el tacto rápido ni preciso, sino el tacto afectivo, ese que viaja lento y directo
hacia el cerebro emocional. Más tarde, la investigadora India Morrison comprobó que cuando recibimos una caricia, esa señal viaja desde las fibras C-táctiles por un camino cerebral paralelo al del frisón musical hasta la ínsula, una región que integra las sensaciones del cuerpo y las convierte en emoción consciente. Cuando la ínsula reconoce esa señal como algo significativo y placentero, activa, en coordinación con otras regiones profundas del cerebro, los sistemas que liberan dopamina y oxitocina, las moléculas del placer y del vínculo compartido. Entonces, esto te va a encantar. En otro trabajo de Lauri Numema, su equipo se pone a mapear emociones en el cuerpo y lo cierra redondito. Descubre que las zonas que más se iluminan con la música, el pecho, los brazos, la cabeza, son exactamente las mismas, y ya te lo estarás imaginando, que cuando damos un abrazo. Tanto el arte como el contacto humano despiertan la misma respuesta fisiológica, generando placer, conexión y pertenencia. Una caricia o una canción, dos maneras distintas de decirle al cuerpo que no está solo. Bloque 4. El estremecimiento compartido. Pero la cosa se va poniendo más interesante aún. En 2022, un grupo de neurofisiólogos del Instituto de Ciencias Cognitivas de Lyon colocó sensores de ritmo cardíaco y conductancia en el público de un concierto. Querían saber si las emociones podían contagiarse físicamente. Y la respuesta fue: durante los momentos más intensos, los crescendos, los silencios, la entrada de un coro, ocurrió algo asombroso. Los latidos, efectivamente, comenzaron a sincronizarse. El estudio, publicado en Frontiers in Network Physiology, mostró que los cuerpos de los oyentes se alinean como si fueran un solo organismo emocional. Las pieles responden al mismo tiempo, los corazones laten al mismo compás. Otros trabajos, como el de Konvalinka en la Universidad de Aarhus, observaron el mismo fenómeno en rituales y conciertos corales. Cuando la emoción colectiva crece, la respiración y el pulso se unifican. Y en la Universidad de Nueva York, la neurocientífica Susan Dicker comprobó con electroencefalografía, escuchá porque esto es súper importante y probablemente sea uno de los motivos por los que el arte nos rescata aún en los momentos más angustiantes, tanto personales como de la sociedad toda. Dicker comprobó que incluso las ondas cerebrales de artistas y espectadores pueden sincronizarse cuando hay una conexión emocional real entre ellos. En esos segundos no somos oyentes aislados, sino un cuerpo extendido. La piel de muchos se eriza a la vez y el arte se vuelve biología y alma compartidas. Bloque 5. Cultivar el frisón. No todos sentimos el frisón de la misma manera. Algunas personas parecen vivirlo con más frecuencia, con más intensidad. Ya mencioné antes la ínsula, pero no te expliqué qué es. Es una zona del cerebro que traduce los latidos, la respiración y otras señales del cuerpo en emociones conscientes. Es decir, es la encargada de que podamos entender con la mente lo que primero siente el cuerpo. En 2016, el psicólogo David Sachs, en la Universidad de Harvard, analizó los cerebros de quienes más se estremecen con la música y descubrió en ellos que la conexión anatómica entre la corteza auditiva, donde se procesa el sonido, y la ínsula es mucho más fuerte. Y ya en 1980, el psicólogo Arthur Goldstein había notado que las personas más empáticas y abiertas a la experiencia son las que más piel de gallina sienten ante el arte. Su hipótesis sigue vigente. No es que sientan más, es que se resisten menos. Sus cerebros no levantan muros, dejan que la emoción los atraviese. Entonces, ¿se puede cultivar el frisón? La ciencia sugiere que sí. Un estudio de Colbert y El Alaili
mostró que la práctica de la atención plena, la exposición a obras nuevas y la disposición a dejarse sorprender aumentan la frecuencia del estremecimiento. El frisón aparece cuando la mente deja de evaluar y el alma se permite vivir. Bloque 6. ¿Qué provoca el frisón? ¿Por qué algunos momentos musicales nos erizan la piel y otros no? La ciencia lo sabe hace tiempo. No es solo la belleza, sino la sorpresa controlada. El musicólogo Leonard Meyer propuso que el placer musical nace cuando el cerebro espera algo y el arte se atreve a desviarse. Esa pequeña traición a la expectativa es la chispa del frisón. Década más tarde, en el 2006, David Huron, en la Universidad Estatal de Ohio, demostró que cada vez que una melodía rompe el patrón previsto, una nota aguda, un crescendo, un silencio, nuestro cerebro activa simultáneamente los circuitos del miedo y del placer. Acá volvemos a la dualidad. Adrenalina para la alerta, dopamina para la recompensa. El psicólogo John Sloboda, en uno de los primeros estudios sobre los chills musicales, ¿viste? En inglés también hay una palabra cool para frisón, identificó los detonantes más frecuentes: modulaciones armónicas inesperadas, crescendos súbitos, la entrada de una voz humana o un coro, notas largas y agudas que parecen suspender el tiempo, el silencio que precede al impacto sonoro. Cada uno de esos elementos viola una predicción interna y el cerebro responde con un breve estremecimiento de alerta que se transforma en placer al resolverse. La neurocientífica Elizabeth Margulis lo describió así: el silencio no es ausencia de música, sino el lugar donde la emoción toma aire. El frisón es la emoción que ocurre entre dos certezas, lo que esperábamos y lo que el arte se atrevió a hacer distinto. Si llegaste hasta acá es porque te está encantando este contenido. O porque te dormiste sin apretar pausa. En cualquier caso, si sufrías de insomnio y te lo curamos, o querés que te contemos más maravillas de la ciencia detrás del arte, te invitamos a darnos un me gusta, suscribirte al canal y hacerle clic a la campanita. Y además, ya sabes, podés encontrarnos en YouTube, Spotify, redes y en nuestro portal web. Bloque 7. Gran finale. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Tiene más de 2 metros cuadrados de superficie y miles de terminaciones nerviosas que registran presión, temperatura, caricias y emoción. Es literalmente la frontera que nos conecta con nuestro mundo alrededor. Cada vez que una melodía nos atraviesa, que una imagen nos conmueve, que una palabra nos deja sin aire, la piel lo sabe antes que nosotros. Las señales viajan desde la piel, suben por la médula, alcanzan el tallo cerebral, llegan a la ínsula y ahí, en ese instante invisible, lo físico se vuelve emoción. Quizás por eso el arte nos eriza la piel. Nota tras nota, acorde tras acorde, pincelada tras pincelada, es una conexión universal y colectiva única y profunda que nos recuerda que estamos vivos. El arte nos grita por qué vale la pena sentir, mientras la ciencia se arrodilla obnubilada ante la emoción. Gracias al Conservatorio Grassi por prestarnos este increíble lugar para grabar. Nos vemos en el próximo episodio de La Ciencia detrás del arte. Está muy fuerte el aire acondicionado.